Bueno, continuando con la jornada de las rondas informativas del proyecto de presupuesto general para el año 2026, en esta oportunidad recibimos al Ministerio de Justicia, al doctor Gabino Tapia, quien nos informará sobre el proyecto de presupuesto para dicho ministerio para el próximo año. El ministro se encuentra acompañado por el equipo que está conformado por el doctor Francisco Quintana, secretario de Justicia, el doctor Leandro Alperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, el doctor Adrián Grassi, subsecretario de Asuntos Judiciales, el doctor Hernán Nagenson, subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, el doctor Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo, la doctora Natalia Gambaro, subsecretaria de Relaciones Gubernamentales, el licenciado Matías Lanusse, titular de la Agencia Gubernamental de Control, y el doctor Adrián González, titular del Instituto de Gestión Electoral, además de todo el equipo que acompaña al ministerio. También se encuentra presente el Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Martín Ocampo, que a continuación de la exposición del ministro de Justicia ahorita la presentación, ¿no? nos va a contar sobre el presupuesto que tiene pensado para dicho organismo. También quisiera nombrar a los diputados que se encuentran presentes. En primer lugar, la vicepresidenta primera de esta comisión, la diputada Claudia Neira, el vicepresidente segundo, el diputado Lucio La Peña. Nos acompaña también el vicepresidente primero de esta casa, el diputado Matías López, y las y los diputados Inés Parri, Juan Modarelli, Matías Barrotaveña, Juan Manuel Valdés, Fernanda Molar, Alana Cruzitas, Franco Vitali, Claudio Romero, Sandra Rey, Pablo Donati, Sergio Siciliano, Jimena Villafruela y que les habla Paola Michelotto. Bueno, realizadas todas las presentaciones, vamos a invitar ahora al ministro de Justicia para que nos exponga y nos cuente los desafíos que tiene de alguna manera pensado para el ministerio para el próximo ejercicio 2026. Bueno, gracias Paola. Buenas tardes a todos, gracias por recibirnos para poder compartir con ustedes tanto lo que se hizo en la cartera de justicia como lo que tenemos planeado desarrollar para el año entrante. Y es un placer compartir esta exposición con ustedes porque muchas de las cosas que hicimos y que tenemos pensado hacer en esta agenda nuestra se hace con ustedes, con los legisladores. Hace un año, cuando me tocó hacer esta presentación, si fuese más tarde ya apagamos las luces. Cuando me tocó hacer esta presentación en este mismo salón, y por suerte cambiaron el mobiliario y tienen estas sillas que te ayudan a estar un poquitito, Martín nos ayuda a estar un poquitito más alto. Teníamos un gran desafío que era generar una agenda nueva en un ministerio nuevo, en un ministerio que tenía una agenda independiente a la del Ministerio de Seguridad, que era como se veía reflejado en el organigrama, y eso estaba apalancado en una razón, que tenía que ver con la consolidación de esa autonomía imperfecta que 31 años después de dictada la reforma constitucional y la constitución de la ciudad, todavía quedaba pendiente perfeccionar. Varias cosas se lograron en estos 31 años. Algunos de los que están sentados acá fueron partícipes activos y necesarios en esas transferencias de competencias, como fue el traspaso de la policía, el del subte. Y nosotros en esa agenda, en este último año de gestión, logramos varias de esas cuestiones todavía pendientes. Y destaco en esto lo que fue la recuperación de ese porcentaje que nos había quitado la gestión anterior en torno a la coparticipación federal, y logramos hacer un acuerdo
en el ámbito de un expediente judicial que permitió para los porteños el recupero de ese 2,95% de la coparticipación federal. También logramos el traspaso de las 30 líneas de colectivo que recorren únicamente la ciudad. Y con esta transferencia, que por ahí parece menor, nos permitió consolidar un sistema y una mirada integral que hace a la movilidad de los porteños y de aquellos que viven y entran en la ciudad, representando no solo un gesto de cercanía, sino también en muchas de esas cuestiones un ahorro para los que consumen el transporte en la ciudad. No nos quedamos con eso, y apalancados también en el fallo, que el último día del año hábil del año pasado, ese fallo Levinas, que nos ratifica que estamos en el camino correcto y que el reclamo de la consolidación de la autonomía porteña es sin duda algo que nos corresponde a todos los porteños desde el lugar que nos toca. Por eso dije que muchas de las cuestiones que nosotros planteamos se hacen no solo con una convicción y decisión política, sino con el acompañamiento y la participación de esta casa y de los legisladores que representan ni más ni menos a todos los porteños, independientemente del color político que representen. Con el impulso del fallo Levinas, que pone al Tribunal Superior de Justicia como la última instancia revisora de las cámaras de justicia ordinaria, comenzamos una tarea que fue insistir y compeler a que el Ministerio de Justicia de Nación conforme una comisión de transferencia de competencias judiciales integrada por representantes de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, que tengo la responsabilidad y el honor de integrar, junto con el procurador aquí presente, la doctora Genoveva Ferrero, y Natalia Gambaro, subsecretaria de Relaciones Gubernamentales, donde se están tramitando y transitando una tarea de mucha seriedad y profundidad en torno a lograr ese traslado, esas transferencias de competencias judiciales aún pendientes y que, como dije recién, fue convalidada por nuestra Corte Suprema en el fallo Levinas. Ahora, no nos quedamos únicamente en el camino de esa, o en la suerte de esa comisión, donde estamos escuchando a todos los integrantes, tanto nacionales como de la ciudad, para ver de qué manera se puede hacer una transferencia de competencias judiciales que no es tan fácil ni tan sencilla como algunas otras transferencias, porque también involucra no solo personas, sino también parte de esas competencias tiene que ver con un poder independiente como es el Poder Judicial. Y en esa línea avanzamos y transitamos de manera conjunta del año pasado en la creación o en la puesta en funcionamiento, disculpen, pero es un tema semántico, en la puesta en funcionamiento del Fuero del Trabajo Local destinado a la resolución de conflictos individuales en la Ciudad de Buenos Aires, también con la sanción de un Código Procesal Laboral que representa una solución rápida de conflictos tanto a trabajadores como a empleadores, así como este proyecto de un código ágil, cercano y efectivo que permita resolver de manera más rápida los problemas laborales. Destacar en ese sentido que en el mes de febrero el Consejo de la Magistratura abrió los concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir los nuevos cargos en este fuero, y destacar que fue un concurso récord en la historia de concursos de la Ciudad de Buenos Aires. Se inscribieron 1.251 personas para aspirar a las vacantes que van a dar esos concursos, lo que demuestra que cada vez más personas quieren pertenecer a una justicia local y autónoma,
y también ratifica que la transferencia de competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires es inminente. Si esta tarea no se hubiese hecho con la seriedad, la profundidad y la convicción de que estamos en el camino correcto, créanme que en este concurso no se hubieran anotado 1.250 personas, muchos de ellos con cargos en la Justicia Nacional Ordinaria. También a partir de la puesta en funcionamiento del fuero laboral, estamos trabajando de manera conjunta con el Consejo de la Magistratura en el diseño de un nuevo modelo judicial que va a ser más ágil, más efectivo y cercano, que más adelante voy a decir algunas palabras respecto de eso, pero que entiendo que esta mañana Genoveva en su exposición también hizo referencia a esto, y es una prueba o una demostración de que estamos trabajando de manera conjunta los distintos órganos del Estado que representan o que pueden representar los intereses de los porteños, en el convencimiento y en la mirada de que la justicia es un servicio más de cara al ciudadano. Impulsamos también la ley de creación del servicio penitenciario de la ciudad y la ley de ejecución de penas privativas de la libertad, proyectos que se encuentran en debate legislativo con la participación de todos los bloques para que la ciudad pueda contar con un servicio penitenciario propio. Proceso del que me tocó venir a una audiencia informativa y que después siguió Leandro con todos los equipos de asesores y legisladores. Destacar de nuevo el compromiso que nosotros tomamos del Ejecutivo de englobar, porque había varios proyectos también presentados, de englobar todos los proyectos en una ley y en un servicio que sin duda se merecen los porteños. Una vez más quedó demostrado que la ciudad está más que preparada para ejercer plenamente las competencias que la Constitución Nacional hace 31 años nos dijo que nos correspondían. En lo que respecta al presupuesto vigente para el Ministerio de Justicia, al cierre del tercer trimestre, el grado de ejecución es del 75% sobre el presupuesto sancionado. El presupuesto estimado para el año próximo en este ministerio es de 102.887 millones de pesos. Dentro de ese presupuesto queda asignado el 62% a la Secretaría de Justicia, el 15% a la Unidad de Ministro, el 13% a la Secretaría de Trabajo y Empleo, el 4% a la Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, el 3% a la Subsecretaría de Relaciones Gubernamentales, el 2% a la Subsecretaría de Registros y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y el 1% a la Subsecretaría de Asuntos Judiciales. Con respecto a la Agencia Gubernamental de Control, ya se ejecutó el 62% de su presupuesto para el 2025 y prevé un presupuesto para el año 2026 de 48.700 millones de pesos, 726 millones de pesos, que principalmente será destinado a invertir en desarrollos informáticos para mejorar las vías digitales de consulta de cara al ciudadano y optimizar las tareas diarias de los agentes y las actividades de planificación e inspección. Este presupuesto se estructura en base a nuestro entendimiento de la justicia como un servicio al ciudadano, que apunta a cambiar el metro cuadrado de la gente. Y se encuentra también alineado con las demás áreas de gobierno, ya que forma parte de los 5 ejes estratégicos planteados por el Ejecutivo, que son metro cuadrado, movilidad, cuidado, ciudad atractiva y reforma del Estado. Gobernar para el metro cuadrado es entender que las transformaciones más profundas empiezan cerca. Es poner el foco donde cada persona vive y trabaja y ocuparnos
tanto del joven que está buscando empleo, como del emprendedor que quiere contratar gente, como del vecino que necesita una mediación o quiere denunciar un delito y no sabe cómo hacerlo. Y gobernar para el metro cuadrado también es una forma de ejercer la gestión con humildad, sabiendo que no vamos a poder cambiar el mundo de un día para otro, pero podemos transformarlo paso a paso, modificando cada uno de esos metros cuadrados hasta que la suma de esos metros cambie la vida de las personas que habitan y transitan la ciudad, sin duda la más linda del mundo. Con ese lema gestionamos y bajo esa visión ahora les voy a contar qué hicimos y qué vamos a hacer desde el Ministerio de Justicia. Tal como les mencioné, este ministerio nació con el objetivo de avanzar en la consolidación de la autonomía de la ciudad. En ese sentido, desde la Subsecretaría de Relaciones Gubernamentales, vamos a profundizar varios proyectos, entre ellos el de fortalecimiento de las competencias administrativas y judiciales, con el propósito de seguir avanzando hacia una autonomía plena. Por un lado, vamos a continuar realizando capacitaciones para agentes y funcionarios de la ciudad, así como jornadas con los distintos actores involucrados, tanto como juristas, organizaciones de la sociedad civil y la parte gremial, para avanzar en proyectos normativos que nos permitan un traspaso eficaz y ordenado de las competencias que aún no fueron transferidas. Por otro lado, vamos a incorporar un observatorio de competencias porteñas que permita monitorear, documentar y optimizar el proceso de transferencias aún pendientes, especialmente aquellas vinculadas a áreas claves como la Inspección General de Justicia, el registro de la propiedad inmueble, el puerto de Buenos Aires, la terminal de ómnibus de Retiro y, como dije anteriormente, las competencias jurisdiccionales en materia civil, laboral, comercial y penal, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento institucional y a la transparencia del proceso. En lo que refiere a acceso a justicia, desde el Ministerio acompañamos a las personas a lo largo de todo su recorrido. Desde el primer contacto en territorio, cuando un vecino se acerca a los puntos de acceso a derecho para recibir orientación legal. Cuando buscan resolver conflictos vecinales mediante la mediación, cuando le brindamos herramientas para potenciar sus posibilidades y trayectorias, o cuando protegemos sus derechos a través de programas como el registro de deudores alimentarios morosos y el patrocinio penal de asistencia a la víctima. Todo este camino tiene un mismo propósito: garantizar un acceso a justicia real, ágil y efectivo. Este enfoque integral forma parte de este nuevo modelo de justicia que venimos impulsando junto al Consejo de la Magistratura. Un modelo que promueve mayor agilidad, celeridad y eficiencia. Implica cambios estructurales y tecnológicos y, sobre todo, un cambio de cultura institucional. Nosotros proponemos avanzar hacia un nuevo paradigma, porque estamos convencidos de que la justicia tiene que ser un servicio para el ciudadano. Por eso, el nuevo modelo judicial se construye con una mirada puesta en las personas y sus ejes son la oralidad, la inmediatez y el contacto directo entre los jueces y la gente. Además, impulsa una gestión moderna y eficiente basada en resultados y en el uso de tecnología y propone una nueva organización del trabajo judicial con oficinas de gestión comunes y equipos especializados que reducen el tiempo de los trámites y mejoran la calidad de las decisiones. A ese avance se suma ahora el proyecto de Centros de Justicia Cercana, una innovación estratégica y territorial que articula servicios judiciales, gubernamentales y comunitarios para brindar una respuesta rápida a las problemáticas que surgen en los barrios. La Dirección de Derechos Humanos, que incorporamos este año al Ministerio, trabaja por una sociedad más justa en la que se protegen los derechos y se impulsa el diálogo. Con esta nueva dirección potenciamos el programa de justicia restaurativa
y realizamos encuentros orientados a reducir la violencia y concientizar sobre la responsabilidad ciudadana como el dispositivo de probation que se lleva a cabo junto con juzgados, fiscalías y defensorías, buscando resoluciones cooperativas a través del diálogo. Este año se iniciaron en el dispositivo 60 personas y la tasa de egreso fue del 73%. La Dirección de Mediación, que también se sumó recientemente a nuestra cartera, con ella vamos a reforzar este valioso enfoque integral, el cual forma parte del nuevo modelo de justicia que venimos impulsando. La Secretaría de Trabajo y Empleo tiene como objetivo cuidar y formar y fomentar el trabajo calificado. Por un lado, protege el empleo que ya existe en la ciudad. Con proyectos como la Mesa del Diálogo Social, nos vinculamos con diferentes gremios y cámaras empresariales de la ciudad. Por otro lado, a través de los distintos programas que ofrece la Secretaría, se ha logrado conseguir vacantes en puestos de empleo, como así también profesionalizar y capacitar a los aspirantes. A través de ferias como la Expo Empleo, pasó el chivo, la próxima semana tenemos la Expo Empleo el jueves, tenemos la Expo Empleo en la rural, así que están todos invitados. Facilitamos el encuentro entre empresas y porteños que buscan trabajo. Este año realizamos 8 encuentros, de los que participaron 18.300 personas y en total se ofrecieron 3.600 oportunidades laborales. Con las prácticas formativas y el programa de inducción para el empleo, capacitamos a un total de 2.850 personas que mejoraron sus condiciones de empleabilidad para insertarse en el mercado laboral. Y también continuamos fiscalizando, controlando y sancionando cualquier incumplimiento de las normas relativas al trabajo, destacando que este año ya se realizaron más de 36.000 inspecciones de seguridad e higiene, tanto en obras como en establecimientos. En materia de reforma del Estado, avanzamos con cambios que tienen como objetivos la simplificación, digitalización y transparencia. Desde la Dirección de Administración de Infracciones, no solo impulsamos después de 12 años la convocatoria de un nuevo concurso para cubrir los cargos de 126 controladores de faltas para regularizar las coberturas mediante un proceso público y transparente, sino que además creamos una comisión intrapoderes para revisar y refuncionalizar el sistema de control de faltas, que estimamos a fin de año tendrá una conclusión y un cierre de la tarea que le fue encomendada. Destacar como un cambio innovador en materia de transparencia, este año implementamos recientemente las audiencias virtuales a través de videollamadas. Ahora los vecinos pueden resolver las faltas de tránsito desde su casa solicitando un turno con un controlador a través de Boti y realizando audiencias por videollamada. Esto implica un gran cambio de cara al ciudadano, a la agilidad y a la transparencia, ya que simplifica procesos a la vez que le ahorra tiempo valioso de espera al vecino y costo operativo al Estado, ya que permite descomprimir el sistema presencial. En la misma línea, desde la Agencia Gubernamental de Control, impulsamos la habilitación express que les permite a los vecinos poner en marcha sus comercios de manera 100% online, gratuita y sin necesidad de gestores. Un trámite que solía ser una barrera para emprender, hoy se puede completar en tan solo 15 minutos. Seguimos fortaleciendo el libro digital, herramienta que centraliza el historial de inspecciones para los comercios. Desde tu celular y a través de Boti podés acceder a la información clave de tu establecimiento. Entre enero y septiembre del 2025, la AGC realizó 111.195 inspecciones, recibió 11.536 solicitudes para tramitar la habilitación de locales comerciales y 13.718 denuncias a través del sistema de gestión colaborativa, de las que se resolvieron el 95%. Eliminamos el requisito de documentación laboral para pymes
Y ahora basta con completar una declaración jurada digital, simple y ágil. Y también eliminamos los aranceles de varios trámites laborales para hacerlos más simples y accesibles. Una decisión que acompaña a quienes generan trabajo en la ciudad. Por último, en materia de orden público, avanzamos en varias acciones en conjunto con otras áreas de gobierno. Impulsamos la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria y estamos en proceso para que la justicia de la ciudad la aplique plenamente en los delitos que tenemos bajo nuestra competencia. A través del Ministerio de Infraestructura, reiniciamos las obras del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, cuyo objetivo principal es el desalojo y cierre del predio de Devoto, cumpliendo la obligación de la ciudad en el marco del convenio vigente con la Nación. Modificamos la ley de registro de deudores alimentarios morosos para prohibir el ingreso de deudores a los estadios porteños y eventos culturales masivos. Destacar que tenemos en esta línea convenios con 13 provincias para intercambiar información y asegurar el alcance federal de estos controles. Recuperamos el orden en las calles. Impulsamos la modificación del Código Contravencional para endurecer las penas a los trapitos y llevamos a cabo, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, el de Espacio Público y el Ministerio Público Fiscal, numerosos operativos en eventos masivos. Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación, realizamos más de 400 desalojos en lo que va de la gestión. Estamos garantizando el orden y cumpliendo con un reclamo de los vecinos. La regla es clara. En la ciudad la propiedad privada se respeta y la ley se cumple. Junto con los Ministerios de Seguridad y Espacio Público, llevamos adelante operativos para recuperar el espacio público en distintas zonas claves de la ciudad, como Once, Flores, Parque Centenario, Constitución, Chacarita, Parque Patricios, Liniers y Parque Saavedra. No solo se decía que no se podía, sino que además el desafío es mantenerlo. Y desde que se realizaron esos operativos, al día de hoy, el espacio público se ha recuperado y se ha mantenido. Para seguir avanzando en la integralidad que demanda el orden público, estamos impulsando, lo dije al inicio, la puesta en marcha del servicio penitenciario de la ciudad. En febrero creamos dentro del Ministerio la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y Políticas Criminales, con la intención de reflejar en la estructura del Ministerio las responsabilidades primarias y funciones tendientes a la creación del servicio penitenciario local. Esto va a implicar que podamos darle un tratamiento diferenciado a los detenidos a disposición de la justicia de la ciudad, en conformidad con las leyes que se encuentran también en tratativas acá en la legislatura. Estamos construyendo un sistema apoyado en 3 bases fundamentales: seguridad pública, reparación a víctimas y baja de la reincidencia. Vamos a destinar un espacio penitenciario de tratamiento diferenciado para centralizar el ingreso y derivación conforme al perfil jurídico, criminológico, social y médico. Esto facilitará la clasificación de los internos en base a criterios de seguridad, reincidencia, estado de salud y necesidades específicas. Para ello, en junio, presentamos los proyectos de ley en la legislatura, los que se encuentran en tratamiento. Es fundamental destacar el tratamiento legislativo, agradecerle el compromiso de todos en la participación y los aportes que se realizaron en el marco de las distintas comisiones que tuvieron. Ojalá en breve la ciudad pueda tener su servicio penitenciario propio. Por último, y antes de hacer el cierre, quiero agradecer en particular a todo el equipo que está acá atrás y que me acompaña en el desafío de seguir instalando la agenda de la autonomía de la ciudad.
Ya lo demostramos más de una vez que la ciudad está preparada para asumir plenamente su competencia. Tenemos la oportunidad de lograr cambios que nos trasciendan y que sean un legado para la ciudadanía. Por eso es menester avanzar con las transferencias pendientes para poder tener de una vez por todas el mismo estatus jurídico de las otras 23 provincias de este país. Vamos a seguir trabajando en esa línea y como dije la semana pasada en un evento que realizamos en esta casa, la decisión política está tomada. Lo que resta es un llamado a la acción y que cada uno, desde el lugar donde nos toque, nos pongamos a la altura de las circunstancias. Esto lo hacemos por y para los porteños. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Se han incorporado los diputados Yamil Santoro, Darío Nieto, Claudio Ferreño, Marilú González Estebarena. Venga. Cambiaron Venga, ministro. A ver, si bien pensé que me habían fue pasado otro contundente, programa. si bien fue contundente y muy clara su exposición, ahora vamos a comenzar con el espacio de preguntas. En primer lugar, tiene la palabra el diputado Lucio La Peña. Siempre nos encontramos con sorpresas acá en la legislatura. El programa era diferente, pero por eso me levanté y le estaba dando el lugar a los siguientes expositores. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, ministro, por su exposición muy clara. La verdad que a lo largo de la misma hemos escuchado muchas veces la palabra autonomía y bueno, sabemos que es uno de los principales objetivos de la jurisdicción es lograr la mayor autonomía posible para la ciudad. Y dentro de la jurisdicción tiene entre sus objetivos la coordinación de las relaciones entre el gobierno de la ciudad y el Estado nacional con la meta de poder consolidar esa autonomía. Y algunos de los puntos que usted destacaba, que se destacan en las misiones y funciones y en el programa que usted nos propone para el año, se abarcan cuestiones como los traspasos definitivos de competencias jurisdiccionales de justicia ordinaria a la ciudad. Yo le quería preguntar, más que nada, también como para saber en qué estado estamos y qué visión tiene usted y el ministerio acerca de algunas cuestiones de las cuales se viene hablando hace muchos años, pero por distintas cuestiones y muchas veces por, entendemos, voluntad del gobierno nacional, no se avanza en estas cuestiones que para nosotros los porteños me parece que son muy importantes. Y menciono la primera de ellas, que es el traspaso del registro de la propiedad inmueble a la ciudad. Usted sabe que en 2017 el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para transferir progresivamente las funciones del registro de la propiedad inmueble. La legislatura porteña ha ratificado ese acuerdo, pero el mismo no fue ratificado por el Congreso Nacional y es un paso clave para consolidar la autonomía de los porteños. Y nosotros vemos sí, que en el presupuesto 2026 que nos han enviado, se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar al presupuesto, asignar recursos y créditos provenientes de esos convenios para transferir organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. Entonces yo lo que le quería consultar es, desde que ustedes están con estas cuestiones y desde su percepción, qué avances hubo desde entonces y qué medidas están previendo para destrabar por fin y de una vez, no solo para esta gestión, sino para todos los porteños, poder lograr esa transferencia. Entonces, si usted ha visto avances, si ve predisposición del gobierno nacional para hacerlo, porque lo anunciaron, pero la verdad que ya estamos a punto de cumplir 2 años de gobierno y no vemos que haya ningún avance en eso. En el mismo sentido, preguntarle acerca del traspaso de la Inspección General de Justicia, bajo la misma lógica. En este caso también el convenio fue firmado en 2017
y todavía no se ha avanzado en ello. Preguntarle en el mismo sentido, ¿qué avances ve usted? Porque el tema está en la agenda de discusión y demás, pero no notamos que haya vocación o voluntad del Poder Ejecutivo Nacional de instruir a sus diputados y demás para poder avanzar en esto y que los porteños podamos avanzar en nuestra autonomía. Y otro de los temas que también es muy importante mencionarlo, quizás no está tan sobre la mesa como ha sido el traspaso del registro de propiedad inmueble, la IGJ, sino también ver en qué estado está el tema del puerto, ¿no? La verdad que hoy por hoy es un tema que se ha mencionado en algunas reuniones y demás, pero queremos saber desde su visión y de la lógica de consolidar esa autonomía, qué están viendo ustedes. Y por último, para finalizar, y a propósito de que usted lo mencionó, hoy el tema de la coparticipación sigue en discusión, si bien ha habido un acuerdo con el Gobierno Nacional a instancias de una cautelar de la Corte, el tema de fondo no está resuelto y también queríamos saber qué opinión tiene el Ministerio en pos de dar una solución definitiva a esto y también, una vez alcanzada esa solución, ver qué están pensando ustedes con la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con todos los porteños. Nada más. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Matías Barrotavenia. Se ha incorporado la diputada Graciana Peñafort. Hola, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por hacerse presente con todos los funcionarios. Primero, una pregunta por algo que mencionó, ¿no? Nosotros tuvimos, la verdad, que bastante agitada visita del ministro de Seguridad en su momento, renunciado por el tema de los presos en comisarías. Sé que es un tema de seguridad, pero después, llamativamente, según el último informe de la Procuración Penitenciaria Nacional, hay 2.400 presos actualmente en comisaría, perdón, no en comisarías, presos en la ciudad, de los cuales 575 están en comisaría y 234 en espera de alojamiento, que no sé bien, conocerán más dónde esperan alojamiento, los dos, claro, dónde están, pero sobre todo hago referencia por el tema de que se levanta tanto el tema de la reincidencia y terminar con la puerta giratoria, pero la puerta está trabada. Entonces es medio complicado plantear esa, digo, porque nosotros la verdad que venimos desarrollando muy buen trabajo, digo, por la participación amplia, muchas jornadas de debate, muchos especialistas, y todos coinciden en que justamente ese avance con la reincidencia genera un problema, y citando montones de casos de personas detenidas que la verdad que no pareciera que la opción es, como se la vende publicitariamente, de dejar asesinos sueltos, sino que más bien tiene que ver con algunas cosas menores que no ameritan un encierro, y sin embargo estamos buscando meter más gente cuando no tenemos ni siquiera dónde meterla. Después, con respecto al tema del presupuesto. Primero, bueno, o para seguir con el tema, y termino con el tema penitenciario, que como digo, creo que venimos trabajando bien. Ahí mi pregunta es, nosotros venimos planteando, o sea, está claro que está Marcos Paz. Marcos Paz, una referencia, no sé si, supongo que lo tendrán, pero salió un informe de auditoría de la ciudad recientemente sobre las obras de Marcos Paz. Y ahí llama mucho la atención la dureza del informe, porque venimos leyendo, la auditoría es un organismo que tiene mayoría del oficialismo, y venimos leyendo informes que en general son bastante light, y sin embargo, en este informe, en las conclusiones, dice, lo que tengo por acá, en las conclusiones dice que el nivel de cumplimiento es bastante bajo. Dice, el trabajo de auditoría evidenció incumplimientos, omisiones e inconsistencias vinculadas con las gestiones impulsadas por la unidad ejecutora, y dice, de los contratos correspondientes a la etapa 2 y 3 se advirtió que se prestó conformidad a gastos improductivos sin evidencia, certeza ni intervención de la comisión al efecto, definió montos en concepto de daño emergente, actualización del material acopiado y del anticipo financiero, incumpliendo los pliegos y la ley 2809, no confeccionó inventario de los trabajos, materiales y equipos, advirtiendo inconsistencias de detalle y cantidad copiada en el certificado de neutralización de plazo.
Y bueno, que se observó documentación técnica imprecisa, insuficiente y demás, y que en términos, dice, el grado de cumplimiento resultó bajo. Pero también llama la atención, digo, porque fue la única obra, creo que se mostró en la gestión, que es la visita que utilizó el jefe de gobierno para ir a visitar con la ministra y candidata Patricia Bullrich, después de todo este tiroteo que hubo, ¿no? Porque digo, es evidente, digo, con la misma cantidad de presos salían los diarios todos los días y fugaban presos todos los días. Desde que se resolvió esa interna política entre el gobierno nacional y el local, parece que no hay más problemas con los presos, cuando la realidad es la misma. Con lo cual es evidente que era un conflicto político y carpetazo por la cabeza. Pero digo, acá lo que más me preocupa, que esto es lo que fueron a mostrar, es que hay fotos. Hay fotos de la obra y las fotos muestran en obra nueva humedades por condensación de hielos rasos, panales de avispa, humedades de cimientos, deterioro de la pintura exterior, filtraciones y falta de continuidad en muros, y fotos que muestran un estado, no sé si participó el ministro de la visita, si esto está arreglado o si esta es la situación de lo que van a inaugurar, que todavía está en obra. La pregunta es, ¿dónde está el presupuesto? O sea, nosotros vamos, entiendo, o sea, confiamos en poder terminar este trabajo con una ley de ejecución penal y con la creación de esta agencia de tratamiento, con el espacio de fuerza y seguridad, y esperamos que pueda haber un debate este año que se pueda aprobar, y eso va a implicar, obviamente, recursos. Yo entiendo que una ley que todavía no está aprobada no pueden estar los recursos, pero ¿cuál es la idea o el planeamiento en términos presupuestarios para ver cómo eso funciona? Porque el área que conduce el subsecretario Alperín tiene plata para pagar sueldo, fundamentalmente, y no para otra cosa. Y ahí, bueno, hubo algo de información. Yo preguntaba por el convenio, por cómo están las tratativas y demás. Pero específicamente, de Devoto, ¿el 100% de los presos de Devoto van a ir a Marcos Paz? Porque eso no me terminó de quedar claro. Se habla de transferencia, pero para saber si el 100% de ellos, y si va a ir algún otro a Marcos Paz de los federales que están en comisaría. O sea, ¿quiénes van a ir a Marcos Paz de los que hoy están, incluyendo lo que está en Devoto? Y después, bueno, dentro de ese traspaso algo se señaló, pero particularmente en algo que afecta mucho a lo que estamos discutiendo, ¿cuál es la idea en términos de traspaso de personal o de sumar personal? Sabemos, tuvimos la noticia cuando fuimos al Instituto de Seguridad que ya se diseñó una capacitación penitenciaria, lo cual nos llamó mucho la atención porque era lo que estamos discutiendo acá en la legislatura, cómo se debe capacitar el servicio penitenciario, y ahí nos dieron un folleto donde ya lo están haciendo, que nosotros no conocíamos, pero bueno, una idea de cómo va a ser el tema del personal para poder también hacer un mejor trabajo legislativo en sintonía con eso. Después, con respecto al tema trabajo, la verdad que me preocupa mucho. Nosotros tuvimos ayer la presencia del ministro y le dijimos, creo que hubo casi unanimidad en señalar que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Cuáles eran las prioridades de este gobierno, porque las consecuencias son evidentes en todos los números de lo que es la política nacional, ¿no? El deterioro del trabajo en la ciudad, pensemos, ¿no?, que está creciendo el desempleo, 25.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado se perdieron en la ciudad de Buenos Aires. Cierran 25 pymes todos los días en la Argentina. La tasa de desocupación en la zona sur de la ciudad es del 10,5% y viene creciendo, y ni que hablar de cómo crece entre las mujeres y entre los jóvenes, donde hay cada vez más problemas para acceder al empleo. Después, bueno, estamos en un proceso que se suma de destrucción masiva, ¿no? Porque tenemos, si queremos ver indicadores por sectores, vemos que hay sectores que han retrocedido mucho en términos económicos: construcción 7,6, industria 2,2, transporte, bueno, todo lo que tiene que ver con comercio. Hay una caída muy fuerte, cierre de comercios y demás, y cuando vemos el presupuesto, vemos que no hay una atención, ¿no? Porque se nos dijo en un momento que hay un crecimiento de la función trabajo, ¿no? Porque se agrupa función trabajo. Entonces, yo lo miré el número y me puse contento, digo, porque la verdad que lo que nosotros queremos, y en todo caso creo que tenemos un aliado también con quien dirige la política, y seguramente con el ministro. Esto se lo planteamos ayer al ministro de Economía, y entiendo que es una decisión del jefe de gobierno, pero la verdad que cuando uno ve esa función trabajo que crece, la verdad es que la función trabajo, que tiene un total general de 128.000 millones, cuando la vemos adentro, 112.000 millones, es decir, casi todo se va en el pago de los recuperadores urbanos. Es decir, es una política de otro ministerio
que tiene que ver con reconocer una tarea enorme, importantísima, de quienes se ocupan del reciclado y de la recuperación en la Ciudad de Buenos Aires, y que además llamativamente son atacados como delincuentes por el gobierno de la ciudad, que los persigue, que les quita el transporte para que puedan venir a trabajar desde el conurbano, haciéndoles imposible que les cierren los números con la baja, el bajo ingreso que tienen, pero esa es prácticamente la única. Entonces después cuando vamos a ver un poco los programas, ¿no? Porque uno diría, bueno, frente a esta realidad, crece el desempleo juvenil, cierran las empresas. Bueno, hay que tener, lo que uno espera es que haya políticas activas de empleo, que haya políticas contracíclicas. Lo que nos enteramos ayer es que la plata va a estar destinada al autódromo, es decir, que se va a destinar muchísima más plata al autódromo que si sumamos todo lo que se destina a barrios vulnerables, a políticas de empleo, de trabajo, y podría seguir sumando un montón de sectores muy importantes, se va a dedicar al autódromo. Y cuando entramos a ver programa por programa, lo que encontramos es algunas cosas llamativas, ¿no? Veamos el de conducción y administración de programas de empleo, ¿no? Acá tenemos un aumento de transferencias a privados del 102%, una meta del 75%, un aumento del 75%, perdón, de la meta de 40.000 a 70.000 y un crecimiento nominal del 102%, con lo cual el crecimiento real 13,3, es decir, crecen las metas un 75%, mientras que las transferencias a los privados en términos reales crecen un 13%, con lo cual, ¿por qué? O sea, ¿cómo se hace con, entiendo, se mencionó varias veces la palabra eficiencia, eficacia, pero bueno, ¿cómo con tanta plata menos para transferir a privados se mejora tanto la meta? Lo mismo en el caso, o sea, en el caso del programa 100, asuntos gremiales y relación con cámaras empresarias, que me parece muy importante, que se habló del diálogo social y me parece muy importante, uno ve que hay un aumento del 90% en la meta y hay una caída del 30% en el presupuesto. Entonces, ¿cómo aumentamos un 90%? O sea, con una caída del presupuesto real. Es decir, duplicamos la meta con una caída importante del presupuesto. Después tenemos algunos, en realidad cuando uno ve, ¿no? Que por un lado se anuló, ¿no? Y esa es una pregunta, ¿no? En febrero del 2024 se suspendió de manera temporal la adhesión de beneficiarios al programa de empleo joven. No sé si eso en algún momento se volvió a abrir, nosotros no encontramos que eso esté. También en el presupuesto del 2025 se preveía la generación de protocolos para la creación del Instituto de Formación Sindical y Empresarial, que ahora no está. La pregunta es, ¿se generaron los protocolos? ¿Está este instituto funcionando con esos protocolos? Después, ¿está pensado algún programa para atención de los jóvenes, dado que esto está suspendido? ¿Alguna política de empleo? Sé que ahí se mencionó el tema de la feria de empleo, y creo que ahí cuando vemos algún aumento de empleo, aparece el tema de las ferias barriales, las Expo Empleo, y entonces me parece que se están creciendo las metas a partir de gente que vaya a una Expo Empleo. El ministro dijo recién, tiró un número, estamos en emergencia laboral, recién tiró un número, nos brindó la información, ¿no? De que había 3.600 oportunidades laborales, ¿no? En la feria con 18.000. La verdad es que yo creo que oportunidades laborales es un término que no nos dice nada, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno ve las Expo Empleo, ve que hay empresas que dicen, bueno, en vez de invertir en yo tratar de generar búsqueda de ciertos perfiles específicos, puedo ir, monto un stand, me sale gratis, me muestro también políticamente, soy solidario con la gestión del gobierno, pero después la realidad de esas ferias, por lo que uno sabe, por encuestas que ha visto que han hecho en la fila de ingreso y demás, es que les dan un currículum y nadie consigue un trabajo. Entonces, si tienen trabajos objetivos, ¿cuántos son que nos puedan dar el quill del empleador, el dato de trabajos efectivamente registrados en el sector privado que existan? Porque la verdad que no vemos que eso efectivamente funcione de esa forma, porque sabemos, y eso yo sé que ustedes lo saben, porque han tenido en otras épocas otros programas, la brecha que hay entre el empleador y el trabajador, además de que
muy pocos contratan cuando todos los indicadores económicos van para atrás, ni siquiera el servicio financiero. Digo, porque ayer hablábamos, el agro, energía y financiero son sectores que este gobierno nacional prioriza y en algún punto uno puede ver en algún lugar alguna oportunidad. Pero en la ciudad no, servicio financiero también cayó en empleo casi 5 puntos, con lo cual, ¿dónde están contratando? ¿Para qué sector si todos están cayendo? Y sabemos que la brecha entre uno y otro tiene que ver con un montón de cuestiones que no se resuelven yendo a una feria. O sea, no es solamente que no se encuentran hoy con la cantidad de plataformas que hay, sino que hay deficiencias de formación profesional, deficiencias en términos de terminal educativa, muchas veces capital social, que la feria sirve para eso, ¿no? Personas que por ahí, por el barrio donde vivan o la falta de conocidos en la familia, pueden acceder al conocimiento de la oportunidad, y en eso yo creo que está bueno que esté en la feria. No digo que no haya que hacerla, digo que brindan esa posibilidad, pero es uno de los aspectos. Hay un montón de otras brechas, además de, bueno, de los salarios que en general se ofrecen, dada el ancla salarial de nación. Y para cerrar, el presupuesto es medio complicado porque se cambian, ¿no? Partidas. O sea, uno ve, por ejemplo, que hay en el programa 100, ¿no? En el programa 132 de resolución de conflicto, uno ve que el presupuesto pasa de 228.000 a 3.067. Ahí tiene que ver con los cambios que hicieron, ¿no? Entonces uno dice, si yo acá, o sea, el presupuesto de 2026 no figura el programa 3 de actividades centrales de la Secretaría de Trabajo, que engloba actividades comunes, 98, 100, bueno, hasta la 132. Pero ahora, si sumamos el programa de actividades centrales y el programa 132 para este año, nos da 4.281 millones, contra los 3.296 del programa 132 para el 2026. O sea, si esto, o sea, así estamos viendo que hay, o sea, en esto de que se apagan algunos números y se prenden otros, cuando uno los trata de acomodar, hay un ajuste brutal. La suma nos termina dando un recorte del 25% del presupuesto. Estamos en emergencia otra vez. El ministerio, digo, y el área de trabajo está en emergencia y complicado porque crecen los problemas y bajan los recursos para resolverlo. Así que yo propongo que acá, en la presencia de algunas del bloque oficialista y demás, que trabajemos este presupuesto para tratar de fortalecerlo, y si obtienen el acuerdo del Ejecutivo y demás, me parece que podemos lograr hasta unanimidad. Por ahí hay un grupo que no cree que tiene que haber política de empleo, y por eso se hace más necesario, ¿no? Como el Ministerio de Trabajo de Nación destruyó la Secretaría de Empleo y anuló todas las políticas, se hace más necesario que tengamos políticas de acá. Desde acá me parece que sería bueno que construyamos un acuerdo para eso, cuenten con nosotros para poder financiar políticas de empleo en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Yamil Santoro. Hola, sí. Gracias, señor ministro, por la exposición. El artículo 62 de la Constitución establece que en la ciudad el voto es obligatorio. En el año 2018, la ley 6.031, que es el Código Electoral, fue votado por 49 votos de esta legislatura, con el acompañamiento de prácticamente todos los bloques de mayor envergadura, salvo por la izquierda y los radicales. Y cuando se remitió este año la ley que alteró el cronograma electoral, se lo hizo bajo la pretensión de jerarquizar las elecciones porteñas y fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, de los 3.100.000 votantes o electores habilitados, la participación fue casi el 50%, es decir, no votaron 1.440.000 personas. Ahora, este código electoral aprobado y vigente, en el artículo 259 establece que corresponde una multa de hasta 220.000 pesos para cada persona que no formó parte de los comicios, sin justificación. Eso genera un total equivalente a 318.000 millones de pesos, es decir, poco más de 2 veces el presupuesto total que vuestro ministerio viene hoy a solicitarle a esta legislatura. Alternativamente, si no lo quieren medir en plata, la otra sanción que contempla la norma es de 1 a 3 días de trabajo comunitario, que si sumáramos esos días secuencialmente entre todos los infractores, sumaríamos casi 12.000 años de trabajo voluntario como crédito para la Ciudad de Buenos Aires. Siendo que la magnitud de plata es significativa, o la cantidad de trabajo voluntario también es importante para mejorar las condiciones de la ciudad, y entendiendo que no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio, sino que en definitiva es una responsabilidad principal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires hacer cumplir esto,
¿qué idea tienen si es avanzar eventualmente con las sanciones que tiene previsto el Código Electoral o por el contrario si se pretende avanzar por el lado de la amnistía? Y ahí aclaro que he presentado un proyecto en este sentido para generar amnistía a todos aquellos infractores porque creo que estas sanciones no fueron debidamente comunicadas a los electores, pero teniendo en cuenta que es un monto significativo, ¿qué hacemos? ¿Cobramos o perdonamos? Digo, ¿cuál es la posición de la ciudad? Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Modarelli. ¿O quiere ceder el... Si no, continuamos con el próximo orador. ¿Sí? Ahí estamos. Bien. No, se me cayó el mate y tuvimos la emergencia, se cae el mate, todo mal. Bueno, gracias al ministro, a los funcionarios del ministerio. En mi caso son 2 o 3 preguntas. Adhiero a varias de las que hizo el diputado Rotaveña en cuanto a lo que tiene que ver con trabajo y empleo, pero quería consultar primero, son 2 o 3 preguntas más generales. Una con el tema del traspaso, que usted lo mencionó, y atado un poco a la deuda que la ciudad se le reclama al Gobierno Nacional de Coparticipación. ¿Cómo se está trabajando en el traspaso o en el grado de avance que puede haber en relación al traspaso con recursos? Porque en algún momento también se dejaba correr o aparecían rumores en medios que el Gobierno Nacional ofrecía traspasar determinadas competencias determinadas competencias sin los recursos a cambio del canje de alguna manera de esa deuda que tiene por la coparticipación, lo cual, además de ser un perjuicio, también sabemos que el traspaso sin recursos o con un acuerdo posterior para los recursos correspondientes influyen directamente sobre los servicios traspasados. Entonces, saber si hay alguna información de ese traspaso, si se garantizan los recursos correspondientes y si esto que fueron como operaciones periodísticas o notas periodísticas fueron simplemente eso. Después, una apreciación en relación que obviamente uno no lo ve en el presupuesto, pero sí dejarlo marcado. Gran parte del presupuesto de este ministerio se lo lleva la Agencia Gubernamental de Control y por la magnitud que tiene, está bien que así sea. El otro 40% se lo lleva infracción, o sea, un 72% más o menos del presupuesto lo tiene en estas áreas. Con respecto a la Agencia Gubernamental de Control, saber si es una pregunta que tiene más que ver con el plan de trabajo o el plan de gobierno que con lo que refleja el presupuesto, porque a priori uno no lo puede encontrar más que en las metas, pero no específicamente. En esta legislatura se votó el año pasado una modificación del Código Urbanístico y se definieron zonas que se definieron como áreas de desarrollo prioritario. Lejos de entender que va a ser áreas donde el desarrollo crece, quiere decir que son áreas donde el Estado tiene que tener un desarrollo prioritario en cuanto a infraestructura, a planeamiento, y en el caso de una de las áreas, que es el área de Flores Norte y Floresta, el control. Entonces, saber si el AGC tiene algún plan de trabajo pensado para acompañar a la coordinación que se armó por el área de desarrollo prioritario para uno de los grandes problemas que tiene ese sector, más allá de los permisos, de la construcción, el ordenamiento de la movilidad, del tránsito, es el control sobre todo depósitos, muchos casos que no cumplen con la normativa y donde en algunos casos hubo que lamentar incluso víctimas fatales. Y después una pregunta que me surge de lo que usted dijo en su discurso, cuando hablaba de los operativos de desalojo. Bueno, en el caso de la avenida Avellaneda, por ejemplo, es un caso. Cuando hablaba de los operativos de desalojo en parques, en distintos lugares de la ciudad, mencionó, si no lo dijo así, por ahí me equivoqué, pero me llamó la atención que dijo, se decía que no se podía y se pudo. Saber quién lo decía, porque el PRO gobierna hace 18 años en la ciudad de Buenos Aires, entonces saber si... Y todas las áreas que intervienen son áreas propias del gobierno de la ciudad, entonces saber dónde existía ese impedimento y saber también, no tiene que ser directamente de su área, pero es algo que afecta colateralmente a lo que sucede, si saben qué sucede después con esas personas. Porque, por ejemplo, en el desalojo de
por ejemplo, en el Parque Alberdi, es algo que vamos a tratar de charlar con Espacio Público, desalojaron manteros que tenían montones de años, son manteros con domicilio en la comuna, que viven en la comuna, trabajan en la comuna y que hoy están pidiendo por lo menos que se los habilite como feriantes para no perder una fuente de ingreso mínima, que es la que realizan con su trabajo, en muchos casos trabajo artesanal, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, entre por ahí la lógica del anuncio y la lógica del eslogan, también cuál es la acción de gobierno que le sucede. Y después algunas preguntas que surgen de mirar algunos programas. El programa 1 de actividades centrales del Ministerio tiene un crecimiento considerable en el rubro de propaganda, publicidad y de servicios no personales. Pasamos de 5.214 millones de pesos a 13.486, para redondearlo. Saber si hay alguna especificación de ese incremento. Con respecto a lo de empleo, ya lo consultó el diputado Barrotaveña. Después de la unidad ejecutora 3180 de la Dirección General de Gobernanza Metropolitana, el programa 116, Gestión Metropolitana, que tiene a cargo, junto a otras áreas, pero principalmente la implementación de políticas y proyectos de la cuenca Matanza-Riachuelo, tiene una disminución del 72%. Vamos a verlo en el desglose. También saber un área tan sensible como la cuenca de Matanza-Riachuelo, la política que se ha dado el gobierno nacional de, tomando, creo yo, de manera engañosa la decisión de la Corte de pensar que el Riachuelo no necesita más de control de saneamiento, saber a qué obedece esta reducción, que es bastante importante en términos de recursos. Pasamos de 2.327 millones en el presupuesto 2025, que era el 1,26, a 673, si tiene que ver con alguna reducción en las tareas o en las responsabilidades de este organismo. Y esperen que no quiero hacer lío. Ya voy, ¿eh? Bueno, tenía una pregunta, creo que sobre el ente de derechos humanos del parque, que también tiene una reducción, pero no la estoy encontrando acá, así que si la encuentro, se la vuelvo a preguntar más adelante. Gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Neira. Gracias, presidenta. Bueno, gracias, ministro, y gracias a todo el equipo por estar acá. Voy a retomar algunos puntos que, en el mismo sentido que plantearon mis compañeros de bloque. En principio, coincidiendo con todo lo que planteó el diputado Barrotaveña, yo quería sumar que en su momento yo presenté en esta legislatura un proyecto para crear un Ministerio de Trabajo. Mire qué lejos estamos, que tenemos una subsecretaría de Trabajo y Empleo en el Ministerio de Justicia que casi no tiene presupuesto, con una desocupación del 7,7 creciendo. Y la verdad, mañana viene el Ministerio de Desarrollo Económico, que esta fue también un área que pasó de desarrollo económico a justicia. En esta cuestión que también señalamos mucho, ministro, que nosotros tenemos mucha dificultad, le cuento, porque no es su responsabilidad, pero que el gobierno de Jorge Macri todo el tiempo modifica las estructuras y la verdad es que no permite poder analizar consistentemente cuál es el plan, no hay una planificación consistente a lo largo del tiempo. Luego, retomando también el planteo que hacía mi compañero de bloque, el diputado Modarelli, a nosotros nos interesa algo, conversábamos recién, particularmente en el tema en la GC, que además, como bien se señalaba, y lógicamente se lleva la mayor parte de su magro presupuesto, como decía recién. La verdad es que lo que nos preocupa de la GC es cómo vamos a encarar el trabajo y el diagnóstico que se ha planteado en la constitución de las áreas de desarrollo prioritario.
cuando se sancionó el Código Urbanístico, se crearon estas áreas de desarrollo prioritario en el barrio de Constitución, en el barrio de... Bueno, Pompeya en realidad tenía una ley previa, que es la 3059, para el polígono de Amancio Alcorta, Iguazú, Sáenz y el Riachuelo, y es una ley que no se aplica en una zona que yo la visité hace poco y bueno, la contaminación del aire es impresionante, realmente estuve un poco tiempo y salí yo mal, me imagino a la gente que vive ahí y puedo entender cómo cuentan que tienen cáncer, las empresas contaminan y los vecinos viven en ese marco de contaminación del aire y bueno, por eso se creó este área de desarrollo prioritario para poder recuperar esa zona con una política consistente. Lo mismo con Flores Norte, que como bien decía recién el diputado Modarelli, tiene la proliferación de depósitos textiles que son un peligro y donde además se ha ido poco a poco, se ha ido perdiendo la residencialidad del barrio, que era un barrio residencial, y de a poco con esta proliferación de depósitos se perdió la residencialidad y la gente vive al lado de edificios por ahí enteros que son depósitos y que ponen en peligro incluso a las personas. Y además tenemos Constitución, que bueno, ya sabemos todos, es de público y notorio y se viene trabajando en la legislatura todas las problemáticas que tiene también asociadas a diversos usos. La realidad es que en las áreas de desarrollo prioritario está incluido, hay un trabajo que es interdisciplinario, interministerial, y está incluida la GC, y bueno, nosotros esperamos que la GC tenga un trabajo activo ahí, y lo primero que tenemos que poder llevar adelante es el diagnóstico que han pedido los vecinos, que incluye el relevamiento y fiscalización de las actividades económicas, la evaluación técnica de los procedimientos, de las actuaciones administrativas, en análisis comparativo entre las condiciones habilitadas y las condiciones reales, porque muchas veces hay una habilitación, pero la habilitación es para un uso diferente. Hay una desvirtuación del rubro, exactamente. Y bueno, la evaluación técnica de las actuaciones administrativas, ¿no? Y todas las problemáticas que usted me comentaba, algunas hablando informalmente en la previa, y que me parece que son importantes para que podamos encarar un proceso sostenido, porque no tiene ningún sentido poner a trabajar en la modificación del código urbanístico, la modificación de los usos o en mayor presencia del Estado, si luego no podemos controlar, si no podemos hacer cumplir las normas en algunos de estos barrios. Y bueno, y sumo un tema más, ministro, que es el tema de la ley de ejecución penal, del plan de vida y dentro de la agencia que hoy se está creando, lo que son las funciones de seguridad o comúnmente llamados servicio penitenciario. La realidad es que nosotros encontramos acá que la subsecretaría, ahora no la voy a encontrar, tiene, bueno, igual es un presupuesto muy magro, el número creo que eran 500 millones, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, que creo que no me falla. Subsecretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, 579 millones, no me fallaba tanto. Que la verdad que para el proceso que tenemos que encarar claramente no es el presupuesto adecuado. Entiendo que esto prácticamente es todo inciso 1, 500 millones son de inciso 1, con lo cual, bueno, claramente hay una preocupación nuestra de, aprobada la ley, con qué presupuesto se va a contar para poner en funcionamiento la ley. Y además, ver que cuando vamos al Ministerio de Seguridad hay presupuesto que quizás tenemos que pensar en que se traspase, en que migre al Ministerio de Justicia, porque lo que es la seguridad del plan de ejecución penal va a estar dentro de la agencia y la agencia dentro del Ministerio de Justicia. Entonces dejo esta inquietud final como para que lo podamos trabajar. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada Graciana Peñafort.
superado todos los impedimentos técnicos, procedo a hacer las preguntas. Buenas tardes, señor ministro. Mis dudas son muy puntuales. La legislatura lleva varios meses trabajando tanto una ley para implementar el servicio penitenciario como para implementar una ley de ejecución penal. Yo tengo esta pregunta y la tengo con total honestidad. Nosotros trabajamos, nos juntamos, vamos a las comisiones, llamamos asesores. De hecho, desde una comisión que yo presido, he hecho una segunda ronda de comisiones de especialistas. Pero hay varias preguntas que yo no tengo respuesta y se las voy a pedir a usted en la medida que las tenga. Estamos discutiendo el sistema penitenciario y ley de ejecución penal sin jueces, sin delitos, sin penitenciaría y de momento sin presupuesto. La verdad que voy a ser honesta, creo que cuando yo me pongo a planificar una dieta tengo principios más realistas. No estoy discutiendo la nada. La verdad es que es un problema real. Cuesta mucho planificar un sistema penitenciario y una ejecución penal en esta ausencia absoluta de los elementos de los cuales aferrarnos para diseñar algo que sea sustentable. Y yo sé que no es solamente su responsabilidad, pero no soy la única que le ha pedido precisiones, pero necesitamos algunas precisiones. Y además, voy a ser honesta, esta discusión un poco ya la tuvimos cuando discutimos los jueces laborales. Y ahí están los jueces laborales parados en el Poder Judicial, no siendo aplicables. Nuevamente, se aprobó un sistema de jueces laborales sin estar transferidos. Sí. La verdad es que pasan estas cosas. Y mi pregunta es, ¿qué elementos que le den razonabilidad a abordar esta legislatura? Porque somos un montón de personas, somos los legisladores, los asesores de los legisladores, somos un montón de recursos humanos, de dinero invertido en discutir la inmortalidad del cangrejo y si se vincula con que camine para atrás. Esa es la verdad. Estamos discutiendo nada. Estamos discutiendo grandes estructuras sobre una base que ni siquiera es arena, es barro, no es sólida. Y entonces, mi pregunta, quiero precisar es, ¿qué precisiones nos puede dar sobre las transferencias concretas? No voy a discutir, yo veo, por ejemplo, en el aumento que aumenta el presupuesto del Consejo de la Magistratura. La verdad que se aumenta porque tienen previsto designar nuevos jueces, hacer los concursos, controlar a los que tienen, vaya y pase. Ahora, porque si no, ¿qué estamos? ¿Fondeando una institución elefantiásica que ha demostrado no ser demasiado eficiente? Digo, a mí me preocupa cuando yo veo la cantidad de dinero que le ponemos al Consejo de la Magistratura. Digo, ¿por qué? Claramente no debe ser por los éxitos de gestión que muestra el Consejo de la Magistratura. Pero sí, si están pensando hacerlo funcionar, en buena hora. Pero que sea algo más realista que lo que fueron jueces laborales y que es lo que yo me temo que terminan siendo los jueces penales. La otra pregunta que yo me hago, nuevamente no es vinculada específicamente a su área de competencia, tiene que ver con, han señalado en varias oportunidades a lo largo de las exposiciones, yo soy de las personas que no quiso votar el Código Urbanístico, y no lo quise votar porque me pareció un mal proyecto. Ahora bien, veo que cuando se implementan las partes que tienen significancia económica, por ejemplo, lo que permite ampliar la capacidad constructiva. Y le pregunto, yo sé que usted no es arquitecto ni ingeniero, pero sí es titular finalmente responsable de la agencia de control. ¿Qué controles se están haciendo respecto al tema habitacional y sobre todo de la construcción? Eso sí me preocupa porque nos enteramos todo el tiempo de cosas que pasan mientras se está construyendo en una ciudad donde se construye mucho y la verdad parece construirse sin ningún control. Y esa ausencia de controles, y aclaro, detesto los controles, está costando vidas, finalmente. Entonces, ¿qué en ese punto le pregunto? Porque veo la cantidad de recursos que tiene la agencia de control, pero mi pregunta es,
qué políticas van a implementar o vamos a seguir en este imperio de que las constructoras tienen la razón, no se los controla y avanzan. Porque la verdad que es una política, el hecho consumado. Yo nunca me olvido algo que a mí me llamó mucho la atención, que en mi primer gran recorrida por Capital, me fui a un lugar que queda en Caballito, donde me encontré un pozo, pero un pozo gigante. ¿Qué es lo que había pasado? Eran unas torres que habían empezado a construirse, habían hecho el pozo para los cimientos, y cuando ya estaba hecho el pozo, habían dado la orden a través de un amparo, los vecinos habían parado esa obra. Pero lo cierto es que era un terreno vallado con un pozo, pero gigante, o sea, gigante. ¿Y qué pasó? Hicieron el pozo, trajeron las grúas, nadie lo controló, nadie lo vio, nadie hizo nada. Yo sé, repito, entiendo que no es usted el responsable directo, pero sí me preocupa porque sí es el responsable de la agencia de control. Y me preocupa porque hace poquito se vendió el predio donde estaba el ICI. Y yo decía, cuando yo recién me vine a vivir a Buenos Aires, me acuerdo patente, yo me vine por 3 días y me terminé quedando a vivir. Pero el primer mes traía la friolera de 2 trajes. Entonces, toda mi semana se reducía en ir a la tintorería porque tenía que lavar los trajes. Y me acuerdo que iba al labershop que estaba en el patio Bullrich, en ese predio. La verdad que verlo desaparecer me dio una cierta pena. Pero lo que sí me preocupa es qué va a pasar con ese predio. ¿Qué están pensando con ese predio y la utilización y el cumplimiento? Porque ese predio tiene un enorme valor inmobiliario, y voy a señalar algunas cosas que me preocupan y repito, no es responsabilidad suya, sí es responsabilidad del control. ¿Qué medidas se han tomado para respetar, por ejemplo, el 65% de espacios destinados a uso público y verde? Y algo similar planteo con lo que va a ser el viejo regimiento, lo que va a pasar con el viejo regimiento, que también va a ser rematado. Son cuestiones puntuales que están asociadas al desarrollo inmobiliario de la ciudad y que los únicos que pueden controlar es la agencia de control. Eso, por un lado, me tiene realmente preocupada. Y lo otro que voy a decirle, pero esto ya, más que una preocupación, es un pedido formal, denle más presupuesto al Perín, que si no viene y nos llora a nosotros. Así que, por favor. Nada más. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Diputado Modarelli. Gracias. Solo para consultar, era la pregunta que se me había traspapelado, de la gestión del Parque de la Memoria y Monumento a las Víctimas. El presupuesto se reduce entre el presupuesto con ampliación del 2025 y, bueno, mejor dicho, no ampliación, el presupuesto 2025 y lo que proponen para 2026 de 1.332 millones a 851 millones. Pasa del 0,72 al 0,55 con la misma metafísica. Saber también a qué obedece esa reducción de presupuesto. Gracias. Y por último, ahora sí, el diputado Juan Manuel Valdés. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias al ministro y a su equipo por estar acá. A los diversos funcionarios que están hoy rindiendo cuentas de la ley de presupuesto en esta ronda. Voy a ser muy breve y con muchas preguntas concretas. En primer lugar, el año pasado esta casa legisló la ley de impedimento para que los deudores alimentarios puedan ingresar a espectáculos públicos. Si hay algún registro que ustedes lleven desde la gestión de cuántos deudores fueron demorados y se les retiró, digamos, aplicados el derecho de admisión, en los eventos que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires, dado que en los medios cada tanto trasciende. Ahora salió que en Greenfields hubo 5 personas que no pudieron ingresar, en el Superclásico se implementaron los controles. Bueno, si tienen algún registro de cuántos deudores fueron demorados en el marco de esos procedimientos. En segundo lugar, quería preguntarle
¿Por qué se sigue oponiendo el oficialismo? Y en este caso creo que depende de ustedes, la política de control de tránsito, a implementar el alcohol cero al volante en esta ciudad, dado que 22 provincias de la Argentina ya lo tienen adoptado y eso reduce significativamente la siniestralidad vial. A su vez, en el programa, ¿a qué se refiere con las comunas que están cerradas por el ASPO? En la ley hay una mención en el proyecto a que hay comunas todavía cerradas por el ASPO 2020-2021. En serio, digamos, creo que esto debe haber sido un error producto de algún copy-paste mal realizado. Ahora le voy a pedir a mis asesores que me digan en qué página se encuentra esto. No sé, Puede ser que sea alguna de las comunas que respondían al actual jefe de gobierno, al anterior. Bueno. Y este programa tiene como meta física la resolución de 3.900.000 actas de infracción y en 2025 eran 3.800.000. Eso quiere decir que cada habitante de la ciudad tiene más de una infracción per cápita por la estadística de la ciudad. Quería preguntarle cuáles son las mayores infracciones que cometen los porteños, cuáles son los principales motivos de infracción, porque a mi entender es alta la tasa, que haya 3.900.000 infracciones labradas por año, o que las metas físicas del ministerio digan que se quieren labrar ese tipo de infracciones. Bueno, esas eran las preguntas, después tenía algunas cosas de Marcos Paz, pero ya fueron realizadas por mis compañeros, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacerle la palabra al ministro para que responda muchos de los planteos que fueron realizados en esta reunión. Bueno, voy a tratar de unificar por ahí por tema, arrancar por la parte de autonomía y del servicio penitenciario. En primer lugar, compartirles que lo que tiene que ver con, creo que lo dije en las palabras de presentación, traspaso de competencias que todavía quedan pendientes, desde mi óptica, transcurren por dos carriles. La primera es un trabajo conjunto con las autoridades nacionales y toda la tarea también legislativa, no solo local, sino también nacional, que conllevan la consolidación de esos traspasos de competencias pendientes, que por supuesto, como bien lo dice el 75, inciso 2 de la Constitución, todo traspaso de competencias tiene que ser con recursos. Razón por la cual la ciudad no va a recibir alguna transferencia de competencias sin los recursos pertinentes. En esa línea ya se identificaron y se nombraron las competencias que todavía están pendientes de transferencia. Algunas de ellas no requieren una ley nacional, porque no están contempladas en la ley Cafiero, y otras sí. Entonces, desde un lado viene el trabajo con las autoridades nacionales en torno a ese traspaso, que lo venimos, como dije en el inicio, en lo que tiene que ver con traspaso de competencias judiciales, trabajándolo en una comisión de transferencia que estamos teniendo con el gobierno nacional. No conformes con ese solo camino, nosotros tenemos una decisión de ir avanzando en la consolidación de esa autonomía. Y en esa línea fue donde empezamos a poner en funcionamiento, conforme, hago un pequeño repaso, pero conforme la Ley 7 de nuestra ciudad, que tiene creado en espejo todos los fueros y por una cláusula transitoria los tiene esperando a que se pongan en funcionamiento. Y esa decisión que tomamos de la creación del fuero, y permítame tomarme, digamos, una pequeña atribución en eso, lo hicimos antes del fallo Levinas.
Y cuando empezamos a presentar ese proyecto, inclusive acá en la legislatura, se tildaba como que era algo de imposible cumplimiento. Y el marco normativo y regulatorio ya lo tenemos. ¿Qué significa eso? Que la ciudad ya está preparada para recibirlo, que no solo nos quedamos en eso, sino que además tomamos el desafío de ponerlo en funcionamiento con el proceso que se está, y que lo transmití acá, que se está transcurriendo, sabiendo, por supuesto, que se iba a judicializar, y también en esa estrategia, en esa visión que nosotros tenemos y que conversamos bastante y discutimos con el procurador, sabemos dónde va a terminar esa judicialización, convencidos que la Corte Suprema va a convalidar la legalidad y la constitucionalidad de la puesta en funcionamiento de esos fueros ordinarios. Que si no se hace por una acción de inconstitucionalidad de la ley Cafiero en particular, que nos va a llevar otros 30 años para que se resuelva, de esta manera va a haber un fallo en esa línea. Y estoy convencido que va a ser favorable a la autonomía de la ciudad. Entonces, desde ese lugar, más allá de los celos, Graciana, que me sacó Alperín, que me genera Alperín en esta incorporación, porque la vez pasada dijiste que era tu ministro favorito y ahora entró Alperín en esa línea, pero no puedo dejar. Ahí está. Ahí está. ¿Viste que yo te decía? Él me decía, soy el favorito de Graciana. Yo le dije, ahí está. Yo creo que el desafío nuestro está en ir preparando ese terreno para que en el momento que ocurran las situaciones, nosotros estemos ya listos para empezar a dar ese servicio y para empezar a prestar ese servicio de justicia. Con respecto, y en algo similar, estamos con el servicio penitenciario. Depende de dónde miremos el tema de la administración del servicio penitenciario, la ciudad de Buenos Aires es junto con, corregime Leandro, pero creo que con La Pampa, estoy diciendo una pavada, pero creo que con La Pampa es la única ciudad que no tiene un servicio penitenciario local y propio. Y en ese desafío y avance de ir consolidando la autonomía es donde avanzamos en la creación del servicio penitenciario para los delitos hoy transferidos, porque tenemos jueces penales y tenemos delitos penales. Son pocos, nos gustaría tener más y en paralelo estamos trabajando para que eso ocurra. Pero en el interín estamos avanzando en la consolidación de la autonomía para tener nuestro propio servicio penitenciario. En esa línea, como bien salió, ¿dónde está el presupuesto? Todavía, lo han dicho, no tenemos ley. Entiendo que en el transcurso de este debate legislativo está entrando en la comisión de presupuesto todo lo que es la planificación y el armado de ese presupuesto, pero entiendo que, como bien dijo el ministro de Hacienda el día de ayer, van a haber transferencias de partidas y está contemplado no solo en el área de seguridad, en un inciso, en un punto, el tema de la partida presupuestaria destinada a servicio penitenciario, sino también en infraestructura, en las distintas obras que están destinadas a esto. Así que desde ese lugar, en el momento que tengamos ley, vamos a tener transferencias de partida al área pertinente y ahí sí, Alperín va a estar más contento. A mí también llora y reclama. Pero hoy lo que se ve reflejado en el presupuesto únicamente es lo que tiene que ver con la puesta en funcionamiento y la tarea que se está haciendo en torno al proyecto que estamos transitando. ¿Cómo venimos en esta línea? Estamos trabajando
con el Ministerio de Seguridad de Nación en torno a un problema que es de todos, que tiene que ver con dónde se alojan esos detenidos, independientemente de que sean juzgados por la justicia nacional ordinaria o por delitos cometidos en la ciudad. El convenio de transferencia no es tan sencillo porque involucra mucho recurso, involucra también una operatoria y una logística que imposibilitaron al día de la fecha todavía tener ese convenio de transferencia que estamos dispuestos a tener en la medida que eso sea consecuente con el servicio que podemos prestar. Así que estimamos, en el interín están avanzando y la ciudad está cumpliendo ese compromiso y ese convenio que tenía firmado, cuyo objetivo es cerrar Devoto. ¿A dónde van a ir los presos de Devoto? A Marcos Paz lo dice el convenio. Si no hay transferencia de competencias en torno al servicio penitenciario, será responsabilidad de quien hoy tiene a cargo el servicio penitenciario, una vez entregada la llave de ese predio federal, hacer el traslado, quiero decir mudanza, pero el traslado de esos detenidos a el predio de Marcos Paz, que tiene además una disponibilidad, van a quedar una disponibilidad de unas 400 plazas adicionales a la cantidad de detenidos que hoy hay en Devoto. Si hay y ocurre la transferencia, por supuesto nosotros vamos a hacer ese traslado cumpliendo lo que decía en convenio y además generando nuevas plazas para poder ir descomprimiendo la cantidad de detenidos que hay en comisarías y alcaldías, lugares que no están preparados para tener a detenidos. Los temas por ahí puntuales que tienen que ver con inquietudes de programas, algunos de los que tomé nota acá, muchos tienen que ver con dos, que también lo dije, con dos direcciones que se sumaron en distintos momentos del año al ministerio, entonces no se ve reflejado ahí en el comparativo todo el presupuesto que se ejecutó en la otra área, sino que se va a ejecutar el año que viene, o sea, no hubo una merma puntualmente en lo que tiene que ver con el destino presupuestario para esas áreas, si se ve o analiza lo que se consumió en las otras áreas a donde estaba pendiente, de donde colgaban esas dos áreas. Así que no hay una reducción presupuestaria en ese sentido. Con respecto a un comentario, con respecto al tema de la cuenca, que también se mencionó acá, la ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que destina recursos para el saneamiento de la cuenca. Y esto lo hace varios años y se veía reflejado en distintas, por ahí, maneras de leer el presupuesto, que nosotros no es que estemos no destinando recursos para eso, sino que se consensúa con la autoridad de la cuenca qué obras que realiza la ciudad se destinan al cumplimiento de ese PISA, como se conoce, que independientemente de la interpretación del fallo de la Corte en torno a ese sentido, nosotros seguimos trabajando para ver de qué manera se completa y se complementa el saneamiento de la cuenca. Con respecto a la otra gran inquietud y que también la estamos teniendo en las distintas reuniones que tenemos, tiene que ver con estas áreas sensibles, donde por ahí la AGC, siempre digo yo, y ahora por ahí le cedo la palabra a Matías para que haga una descripción del tema, por ahí es la última, es la que se come los bifes, pero muchas veces no es parte de todo un proceso y de intervención de distintas áreas en las que a raíz de
de estas áreas que se detectaron, se están generando mesas transversales con distintas áreas de gobierno para poder determinar o detectar qué tipo de procedimiento se tiene que hacer para que no termine esto en una clausura y después en una habilitación posterior como consecuencia de la interpretación de la norma, que es lo que estamos tratando de poder atacar de una manera más efectiva. Entonces, Matías, no sé si vos querés describir algo en función de esto. Matías Lanuse es el director de la AGC. Matías Lanuse, director de la Agencia Gubernamental de Control. Sí, ahí me presenté. Bueno, para responderle a Graciana y a Claudia de las áreas de desarrollo prioritario que están en el nuevo Código Urbanístico, en el artículo 7.2.13, nosotros venimos bien trabajando, si bien la autoridad de aplicación es la Dirección General de Registros, Obras y Catastro, nosotros participamos de esa mesa. En esa mesa tenemos dos patas. Una de estas patas es lo que nosotros llamamos la saturación de estas áreas, como es Flores, Floresta. En Flores tenemos 204 clausuras en lo que van de estos últimos 4 meses y en Floresta 71. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que bien hablaba de manera informal con Claudia, que es que aquellos depósitos y talleres que nosotros clausuramos hacen la violación de clausura. Acá una vez que hacen la violación de clausura, se produce el delito de flagrancia. Y nosotros como la Agencia Gubernamental de Control tenemos que darle notificación y paso a la Fiscalía. Hoy tenemos 86 violaciones de clausura, que es la que estamos trabajando con la Subsecretaría de Justicia y con el secretario, para poder coordinar con el fiscal Ponce y nos dé intervención tanto de tapiado de los lugares, porque como ustedes saben, estamos en Argentina, muchos evolucionan para el mal. Nosotros los clausuramos, después bajan las cortinas, ponen una cámara y no nos dejan ingresar a poder constatar la falta o la desvirtuación de rubro. Acá se da la clausura y luego la intervención de la Fiscalía que nos autoriza tanto a tapiar como a iniciar un proceso judicial para luego llevarlo preso o lo que aquí corresponda. Pero bueno, los números están, el área es prioritaria, trabajamos transversalmente con desarrollo económico, con desarrollo urbano, que es la autoridad de aplicación. Desarrollo económico no iba a ser, el planeamiento urbano. Así que la otra pregunta era de las obras. Hoy tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 4.832 obras en ejecución. Quien le otorga el plano de obra también, y acá es lo que remarcaba el ministro, que trabajamos de manera transversal y a veces somos el último eslabón de una cadena, pero quien le otorga el plano de obra para la construcción es la Dirección General de Registros, Obras y Catastro. Lo que hace la AGC, más allá de los sistemas, y acá es parte del presupuesto, es tener el control de aquella obra que fue habilitada o otorgado el permiso por la DGROC. Donde está el estudio de suelo. Un ejemplo de eso que hablaba Graciana es, el estudio de suelo fue uno de los primeros requisitos que se le da para poder otorgarle la obra en DGROC. Una vez que la obra está otorgada, viene al director de obra, que es un sistema, donde declara quién es el demoledor, quién es el constructor, quiénes son los responsables, y se va en cada una de las etapas que marca la reglamentación del Código de Edificación. ¿Quién hace la reglamentación? La DGROC. ¿Quién la hacemos cumplir? Nosotros. Si no, pasa en varios casos que los vecinos lo denuncian, van a la justicia y otorgan algún vicio del permiso o el expediente y ahí se saca una cautelar. Pero en cuanto a las obras, nosotros las tenemos controladas y registradas como marca la normativa. Eso quiero decir, y tenemos 4.832 obras hoy en ejecución. ¿Está bien? Cierro con 2 comentarios. Los datos relacionados con trabajo, después Diego te los hacemos llegar, pero están todos y están identificados, como bien dijimos, en esas Expo Empleo lo que hacemos es interactuar y buscar vacantes para porteños que están buscando trabajo, pero se las hacemos llegar nombre, apellido, cuide, Matías, perdón. Sí, con Consultas del uso también por ¿cómo? Sí. Con respecto a las transferencias también pendientes de registro de propiedad inmueble, IGJ y puerto, como bien dije, están aún pendientes, trabajando, insistiendo en que esas transferencias ocurran. Al día de la fecha no son hoy una
prioridad en la agenda que estamos siguiendo con el gobierno nacional, pero sí están pendientes porque, como bien les dije, son competencias que le corresponden a la ciudad. Y había uno más. Santoro, sin perjuicio de que es una competencia exclusiva del Tribunal Electoral, aprovechando que está el director del IGE, le paso, está por acá, Adrián González, hago de presentador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Diputado, ¿cómo le va? Efectivamente, es como usted lo planteaba recién, el 259 establece una multa o trabajo de utilidad pública y es competencia pura y exclusiva del Tribunal Electoral. Eso no es competencia, no es del Ministerio, no es competencia tampoco del Instituto de Gestión Electoral. Sin embargo, nosotros en el marco de los consejos y el Consejo de Partidos Políticos, que va a ser dentro de unos 40 días más o menos, que está invitado y convocado formalmente, vamos a trabajar y vamos a ver si esta inquietud la podemos trasladar al tribunal, pero no es competencia nuestra imponer esa sanción. En plazo, por lo que dice el código, el tribunal está en plazo todavía, ya determinó el registro de infractores que lo va creando y lo va armando, así que en todo caso, en ese ámbito, si usted quiere, después lo seguimos trabajando puntualmente. Gracias. Ministro. Bueno, sin más, muchas gracias. Muchas gracias, ministro, a todo el equipo del ministerio por la exposición y sobre todo por habernos aclarado varios de los puntos de este presupuesto que seguiremos trabajando de cara a... Te puedo preguntar una cosa muy cortita, No, pero es diputado. información Ya nada más. estamos terminando, la mandamos por Pero escrito. planteó que algunos de las transferencias no estaban en la ley Cafiero. La pregunta es si el servicio penitenciario entiende que no tiene que pasar por el Congreso Nacional porque no está mencionado explícitamente. No, al ser una fuerza de seguridad o estar dentro del sistema de seguridad, entendemos que no necesita ley nacional. Sí ratificación de esta casa, por supuesto. Bueno, vamos a dar por finalizada la reunión. Gracias.